Muy buenas, equipo. Episodio número 2. Soy José de Elite Performance. Hoy ya nos adentramos más en temas nutricionales. Hablaremos de macro y micro. Así que nada, vamos con la intro. Ahora sí, como digo, macros y micros. Vamos a hablar primero de los macros y más adelante pues hablaremos de los tipos de micro y entre otras cosas. En cuanto a los macros, pues bueno, son aquellos compuestos de los cuales utilizamos la mayor parte de la energía. Nuestro cuerpo pues consume determinados alimentos y pues extrae ese tipo de compuestos y lo utiliza de la forma que más le conviene. En este caso, los tres tipos son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Vamos a hablar de ellos de manera más concreta, dando ejemplos. De todas formas, seguro que se te ocurre alguno a la mente. Si hablamos de hidratos de carbono, pues seguro que te acuerdas que está el arroz, la patata, el boniato, la avena, fruta, etcétera. Existen varios tipos de hidratos de carbono. En función de su estructura química, pues están los monosacáridos, solo tienen una molécula, como son la fructosa. En disacáridos, pues como por ejemplo la lactosa. Oligosacáridos, que en este caso pues tienen de 2 a 9 compuestos, y a partir de 10 compuestos pues ya lo definiríamos como polisacáridos. En función de su absorción, pues existen los de absorción lenta y de absorción rápida. Los dos primeros pues son de absorción más rápida y los dos últimos son de absorción más lenta. La fibra, por ejemplo, la añadiríamos dentro de lo que sería los polisacáridos, ya que son tan complejas, una molécula tan compleja, que incluso no podemos digerirla nosotros, como seres humanos, no podemos digerirla. Cuanto a la proteína, pues lo mismo, seguro que se os viene a la mente algún tipo de proteína o de alimento proteico. En este caso, pues existe tanto proteína de origen vegetal, como puede ser, como digo, la avena, el arroz también tiene su proteína, y de origen animal, pues también pescado, marisco, huevo, entre otros. Antes de seguir hablando de los hidratos y las proteínas, pues me gustaría un poco abandonar el concepto que se tenía antes, obsoleto, de la pirámide nutricional, en las cuales pues situaban siempre a los hidratos abajo. Luego pasaban un poco al aceite, las grasas, luego ya la carne. Sí que es verdad que en esa pirámide pues también aparecían procesados como galletas, harinas refinadas, y hablaban de ciertos porcentajes que se deberían consumir en la dieta de forma general. Hablaban de un 55% de hidratos de consumo diario, 15% de proteína y entre 20 y 30% de grasa. Y obviamente pues esto no está actualizado, ni siquiera está personalizado. Lo interesante siempre es hablar por kilo de peso, cuadrar los macros en función del gasto calórico que tenga esa persona, el somatotipo de esa persona, su morfología, y también pues en función de los resultados o los objetivos que tenga a nivel deportivo también. Si a día de hoy intentáramos diseñar una dieta o intentáramos cuadrar un poco más estos macros, no haciéndole caso a ese tipo de porcentajes, pues obviamente pondríamos en primer lugar la proteína. Sería como lo de más importancia, ¿vale? Porque al final pues tiene una serie de beneficios que voy a comentar ahora, y el bajo consumo pues atrae una serie de problemas a largo plazo. Todos lo habéis visto también, pues aquellos que seáis vegetarianos o veganos, que es muy importante cumplir con esos requerimientos de proteína, o si no pues tenéis una serie de déficits y problemas que a largo plazo pues os van a mermar la salud. Hablando, como digo, del tema proteína, de por qué es tan importante y su biodisponibilidad, me gustaría comentar que la biodisponibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo de absorber de ciertos alimentos proteicos para su utilización a nivel general de ese porcentaje proteico que tiene el alimento. En el caso de, por ejemplo, la proteína del suero de leche, sabemos que tiene un 99%, es decir, si yo estoy consumiendo 20 gramos de ese alimento, estoy consumiendo 20 gramos de proteína. En el huevo ocurre prácticamente lo mismo, un poco más bajo, un 90 o un 95%. Es decir,
Si yo consumo 15 gramos de huevo, en este caso pues estaría absorbiendo unos 13-14 gramos de proteína. Dentro de que tenga otras propiedades el huevo y demás, simplemente estamos hablando de la biodisponibilidad de ese alimento. El pollo y la ternera pues también tienen un 80%, y luego sí que es verdad que los alimentos de origen vegetal pues no tienen tanta biodisponibilidad, son más difíciles de absorber en esa cantidad de proteína, aparte de la fibra en la que tienen, que lo hace un poco menos digerible y por tanto un poco más complejo. El riesgo del bajo consumo de proteína, pues aparte de enfermedades como la diabetes, muerte prematura, un sistema inmune más debilitado, a nivel hormonal pues va a tener problemas también de desregulación, otras enfermedades como la diabetes o a nivel respiratorio, digestivo. Y ese sería un poco el resumen de momento de lo que serían esos dos macros, a nivel hidratos y a nivel proteína. Ahora hablaremos también de otro alimento, por ejemplo, que se puede incluir en varios macros, como son los frutos secos, que tienen proteína, grasa, fibra, hidratos. Es decir, no hay un solo alimento en concreto, a lo mejor tenga solo ese macro. Sí que es verdad que el suero de leche, pero al final también tiene pues la parte que proviene de la leche, pues tiene sus hidratos también. Por eso existen varios tipos de proteína, como la aislada, la hidrolizada o la normal. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, hablaremos más adelante en otro episodio sobre suplementación. Así que ahora toca pues hablar de las grasas. En cuanto a las grasas, este macronutriente ha sido demonizado desde hace bastante tiempo, sobre todo por la industria alimentaria, con la cual pues evadió un poco la responsabilidad que tenían los azúcares, los hidratos de absorción simple, y pues intentó como achacar a las grasas como el malo de la película. Esto no es así. Obviamente existen distintos tipos de grasa, como la insaturada, la saturada y las grasas trans. Dentro de las grasas trans son aquellas que han sido modificadas y han sido procesadas, y aquí es donde viene el problema. Obviamente ese consumo de ese tipo de alimentos procesados pues son más perjudiciales para la salud. Pero bueno, vamos a hablar en función de, por ejemplo, las grasas saturadas. Prácticamente todas las membranas celulares están compuestas de grasa saturada. Por su composición estructural y resistente son mejores para ello. Aparte, el uso de estas grasas saturadas pues también ayudan para fijar el calcio en los huesos. Por eso no es recomendable tampoco utilizar este tipo de leches desnatadas, porque está quitando realmente la grasa esa natural que proviene del animal, que es tan beneficiosa. Y por tanto pues ayuda también a ese crecimiento óseo y a esa salud ósea. Mejoran obviamente el sistema inmune. La leche materna que consumimos desde niños tiene un 50% de grasas saturadas. Eso refuerza el sistema inmune y previene muchas enfermedades desde la lactancia. El cerebro es rico en grasas saturadas. Nuestro cerebro es un cerebro grande que requiere unos requerimientos nutricionales muy altos. El proceso que nosotros tuvimos desde el Homo sapiens, el paso de esa evolución del mono, de andar en cuadrupedia a andar en bipedestación, y ya desarrollar un cerebro más grande que nos hizo pues evolucionar y crecer y poder sobrevivir, se consiguió gracias al consumo de proteína animal y el consumo de grasa. En este caso pues requiere una energía y una serie de nutrientes a nivel proteico y de grasas muy alto. Entonces ya simplemente por el hecho de tu salud mental, tu salud cerebral, el consumo de proteína y grasa debería ser también alto, o debería ser también predominante. Ahora vamos a hablar de las grasas insaturadas. Pues bueno, sí que es verdad que se encuentran en aquellos alimentos más de origen vegetal, también tienen sus beneficios, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate. Todos conocemos este tipo de alimentos. Tienen otras propiedades a nivel general, también al sistema inmune, favorecen el crecimiento también de moléculas, de células, ya que pues el cuerpo a cada minuto está desarrollando o está generando más de 19 millones de células constantemente. Eso quiere decir que se han dañado o se han muerto otras. Entonces o se produce la reparación de las mismas o se generan unas nuevas. Para ello pues necesitamos utilizar tanto la proteína, la grasa como los micronutrientes, que hablaremos ahora más adelante. En cuanto a las grasas trans, pues como digo, los estudios más recientes apuntan a que sí que es verdad que a largo plazo el consumo de ese tipo de grasas trans
realmente procesadas son perjudiciales para la salud, provocan algunos tipos de cáncer y algún tipo de problema a nivel general. No quiere decir que no debas consumir alimentos procesados, pero sí que disminuir un poco la cantidad de los mismos. Esto ya digo, es a largo plazo y de forma muy general. Si estás consumiendo ciertos tipos de alimentos a nivel procesado, azúcar o alcohol, pues debes un poco restringir ese consumo de alimentos. Pero si consumes carne, huevos, pescado, al contrario, tu salud se va a ver aumentada y tu nutrición se va a ver mejorada. En cuanto a las grasas, pues también en función al tipo de cadena que utilizan, pues se metabolizan de una forma u otra. Como digo, es un mito eso de que la grasa se almacena en grasa, es un mito que la grasa engorda. Realmente los hidratos tienen un papel más esencial en ese sentido, ya que el glucógeno muscular, una vez que rellena esos depósitos, el exceso pasaría al hígado y el hígado lo convertiría en grasa. Obviamente la grasa también influye en esto. Por eso es interesante no consumir productos light, desnatados cero, como la leche desnatada, ya que pues la parte importante del alimento, que en este caso es la grasa, se la estamos restando. Y si no consumimos otro tipo de grasa a lo largo del día o a lo largo de la semana, pues ese consumo graso no lo vamos a tener y por tanto va a mermar nuestra salud. En cuanto a los micronutrientes, pues también seguro que se te vienen a la cabeza varios de ellos. Vamos a hablar de vitaminas solubles en agua, solubles en grasa, los macrominerales y luego los oligoelementos. En cuanto a los micronutrientes, pues solubles en agua encontramos todos los del tipo B, vitamina B12, B6, aquellas por ejemplo están más biodisponibles en cuanto al consumo en alimentos de origen animal. Y las solubles en grasa, como son por ejemplo las del tipo D, E, K. En cuanto a los minerales, pues todos sabemos algún ejemplo, como pueden ser el calcio, el magnesio, el fósforo y los oligoelementos, que también pues son minerales, pero que son muy escasos en nuestra dieta. ¿Qué pasa? Que al ser tan escasos en nuestra dieta y son tan importantes en el consumo humano, ya que aunque se absorban en pequeñas cantidades y las necesitamos en pequeñas cantidades, su déficit va a provocar enfermedades muy graves. En este caso hablamos, por ejemplo, del zinc, del bromo, del hierro, del cobre. Pues tienen una serie de beneficios. Protegen, como digo, al cerebro para que sea más saludable, sobre todo en función de la memoria, las conexiones que realizan las neuronas, la reparación de la piel, de los daños estructurales que sufran las membranas de los propios órganos. Y pues, como digo, los problemas que acarrean, sobre todo de dolores de cabeza, problemas a nivel hormonal, caída del pelo, problemas en la piel, a nivel respiratorio, a nivel reparación muscular, el sistema inmune. Y este tipo de micronutrientes o de vitaminas y minerales los encontramos sobre todo también, aparte de origen animal, obviamente, cada alimento tiene unas propiedades distintas, pues en las frutas, en la verdura, en el aguacate, por ejemplo, también, en el brócoli. Por eso siempre se habla de una dieta rica en alimentos y variada, con una buena calidad alimentaria. Esto lo hablaremos más adelante. De momento esto sería todo por hoy, el capítulo o el episodio sobre los micros y macros. Así que nada, espero que te guste. Suscríbete, dale like, compártelo y si tienes alguna pregunta, pues ponla en los comentarios. Si me he saltado algo que crees que no está en este video podcast, coméntamelo también.